Listo. Ya. Entonces les doy la bienvenida a esta, me parece que es la sexta clase del curso de Procedimientos Civiles Especiales en la Universidad Miguel de Cervantes. Esto hoy día es la clase del 17 de mayo del 2024 y lo que pretendo hacer en esta clase es, bueno, eh, que conversemos sobre la clase grabada que ustedes ya revisaron, que aproximadamente duraba 34 minutos, 34 minutos, y que se trataba sobre los incidentes a los cuales están vinculados el embargo, los incidentes que puede generar el embargo dentro del juicio ejecutivo. Esa va a ser la primera parte de la clase. La segunda parte vamos a tratar sobre la realización de los bienes sometidos a previa tasación, que principalmente nos estamos refiriendo a los bienes inmuebles. ¿Ok? Esa va a ser la segunda parte de la clase y pretendo terminar con todos los pasos de la venta de los inmuebles en pública subasta y aparte de eso, vamos a ordenar, vamos a poner en orden los pasos que hay que seguir. ¿Ya? Em, Hay otra cosa más que me quisiera abordar antes de que comencemos, que es la cátedra. ¿Cuándo tenemos la prueba, la Solemne 2? ¿Se acuerdan? O me meto al Classroom, a ver, vamos a meternos al Classroom para ver cuándo tenemos la Solemne 2. Ujú. Classroom. ¿Nadie sabe? ¿Nadie se acuerda? Me parece que el 27 de Acá estoy en el julio. Classroom ya. A ver, vamos a revisar al tiro. 27 de Julio. julio. Aquí están los calendarios de las pruebas, a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. Solemne 2. Solemne 2. Mm, A ver, este vespertino. Primer semestre, quinto semestre. Acá estamos, el 28 de junio. El 28 de junio sería la Solemne 2. 28 viernes, sí. Ya, hoy estamos a 17. Ya, entonces, entre medio tenemos que fijar la cátedra. Em, Estamos a 17 de mayo. ¿Qué les parece que el viernes 7 de junio, pongamos la cátedra? ¿Mm? ¿Sí? ¿Me escuchan? Mm. Sí, Sí, profesor. profesor, puede ser. Ah. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Me Sí, lo escuchan? escuchamos. Ya, ya, sí, Sí, porque profesor. como no me decían nada, Profesor, pensaba que el parlante estaba profesor, apagado. disculpe. ¿Sí? ¿El 7 de junio escuché bien? Sí, Ya. 7 de Pero junio. ¿esta sería oral nuevamente o sería No, un escrita, escrito? va a ser Ya. escrita, ¿ya? Va a ser escrita y va a ser escrita y va a ser sobre textos, ¿ya? Entonces voy a anotar inmediatamente que el 7 de junio va a ser la cátedra, ¿ya? Entonces, listo. El 7 de junio. Entonces, el 7 del 6 del 24 cátedra, cátedra escrita. Escrita. ¿Listo? Cátedra escrita. Ya. Van a ser sobre textos y seguramente la próxima semana voy a decir los textos y los voy a poner en el Classroom, ¿ya? Va a ser, como les digo, escrita. Ok. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de empezar?
Solo saber si vamos a tener ese día un plazo para entregar la prueba o va a ser durante la clase, cómo va a Durante la ser, o clase. la próxima semana lo va a No, explicar. va a ser durante la clase, ¿ya? ¿Ya? En todo caso, Perfecto, la próxima gracias. clase vamos a conversar de eso, pero va a ser durante la clase, ¿ya? Profesor, Le voy a dar un tiempo, ¿sí? yo tengo una consulta respecto a la segunda solemne. ¿Va a Sí, ser en misma modalidad que la vez pasada, considerando que la universidad no abre el día viernes? Lo sí, pregunto porque yo soy de región, entonces claro, necesito organizarme. online, sí, justamente online. Mm, online, ¿ya? Ok, gracias. Me gustaría que fuera presencial, vamos a ver si podemos hacer presencial para los que puedan venir y online para los que no puedan, ¿ya? Como la otra vez. Ya, ¿estamos ok? Entonces, Sí, profesor. listo, ya. Entonces vamos a conversar de la clase que hubo con media hora, 34 minutos del video. Ya, entonces, lo que pasa es que el embargo puede dar lugar a ciertos incidentes, entre ellos el incidente de ampliación de embargo, que es, en resumidas cuentas, lo que dijo la compañera suya, que es que cuando los bienes embargados no van a alcanzar a cubrir el capital, o sea, el capital, intereses, reajuste y costa, uno puede pedir ampliar el embargo. El incidente de sustitución de embargo, yo le estaba presentando este ejemplo, que es, ¿qué pasa si, por ejemplo, me embargan un vehículo, que es un vehículo, por ejemplo, Profesor, ¿sí? disculpe, Dígame, va a grabar la clase. estamos actualmente grabando, ¿ah? Así que Ya, es que no me así que salía el todo icono, esto quedó disculpe. grabado, todo esto quedó grabado y lo va a poder revisar cuando lo suba. Seguramente mañana a las 12 del día ya va a estar en el aire, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿qué pasa si me embargan, por ejemplo, vehículo del año 2010, que puede ser un vehículo con el cual se transportan escolares, o sea, un furgón, y ese vehículo tiene a lo mejor un valor de, no sé, pues 10 millones de pesos, 7 millones de pesos, y resulta que yo ese vehículo lo quiero vender porque quiero comprar uno más nuevo y tengo algo de plata para comprar uno más nuevo y tengo otro que incluso es más nuevo todavía, que también lo tengo, que puede ser un vehículo que quizás no es un furgón escolar, es decir, con menos un vehículo particular, y lo ofrezco para sustituir el embargo. Un vehículo que a lo mejor vale más que el bien embargado. ¿Se puede o no se puede? Según el Sí, artículo 457, dice que solamente se debe consignar una suma de dinero. Justamente, el legislador, para evitar estos problemas de que le puedan poner un bien que vale menos, etcétera, optó porque solamente la sustitución del embargo se pueda producir solo por dinero. Listo, y se acabó. Solo por dinero. Ya. Está también el incidente de cesación de embargo. A ver, ¿de qué se trata el incidente de cesación de embargo? Cuando se alza el embargo y se paga, Ya, ¿y por qué va a cesar el embargo? ¿Cuáles serían las razones que cese el embargo? ¿Mm? porque ya se pagó la deuda, Pero eso es muy básico. ¿Se pagó? ¿Qué cosa? ¿Qué se Capital, pagó? Capital, interés, intereses, claro, reajustes reajustes y y costas. costas. Cuando se paga todo, cuando se paga todo, recién uno puede pedir que cese el embargo. Ahora, yo estoy hablando de incidentes, por lo tanto, todo esto tiene una tramitación que es propia de los incidentes, es decir, darán traslado, recibirán incidente a prueba, después se resolverá. El traslado se notifica por el estado diario, si se recibe a prueba el incidente, también se notifica por el estado diario, se siguen las reglas del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, es decir, un probatorio de 8 días. ¿Ok? Ya. Pero hay más incidentes. Hay un incidente que se llama de exclusión de embargo. ¿Cuál es el incidente de exclusión de embargo? A ver. Mm, El incidente de exclusión de embargo. A ver. ¿De qué se trata esto? Cuando existen bienes inembargables. Ya. Pero desarrolle la idea. A ver. Desarrolle la idea. ¿Cuándo estamos frente a un incidente de exclusión de embargo? Mm, mm, mm. En el caso que se embargue Ya. un bien inembargable, Efectivamente. ya,
Y ahí tiene una relación entre el artículo 1618 del Código Civil, del 445 del CPC, y usted mencionó 4 grupos en donde existen las remuneraciones. Justamente. Ya, vamos por partes. Vamos por Ok, partes. O sea, debíamos revisar, efectivamente, el incidente de exclusión de embargo se produce en los casos en que se embarga un bien inembargable. Y como bien dijo, los bienes embargables están en el 1618 del Código Civil, en el 445 del Código de Procedimiento Civil, y uno lo podía agrupar en determinados tipos de bienes. En el primer grupo, que sería como el grupo, uno de los grupos más importantes, sería el grupo de los salarios, remuneraciones y pensiones. Entonces, la primera pregunta a plantear, ¿las remuneraciones son inembargables? eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Depende, o sea, cabe distinguir. Hay que Sí, distinguir, a ver. porque ¿Son en el caso que van inembargables? a ser embargables es cuando se necesita para pensión de alimentos. Ya. El El primer 50%. punto son las pensiones de alimentos. Las pensiones de alimentos implican que se puede embargar, retener y embargar remuneraciones, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el límite? 50%. 50%. Ok, hasta el 2021 o 2022 era 50%. Actualmente existe un límite que es el 50%, pero si hay necesidades especiales del alimentario, se puede retener más del 50%. Ya, para que lo tengan presente, eso está en la ley 14.908, que es la ley de abandono de familia y pago de pensión alimenticia. Actualmente, en situaciones especiales, se podría embargar más del 50%. ¿Y qué situaciones especiales se le ocurre a ustedes? A ustedes. A ver. Cuando hay alguna deuda pendiente y cuando me imagino hay una cantidad de hijos específicamente o no. Claro, podría ser. can- ¿Alguien quiere hablar? Cuando hay, claro, cuando hay una cantidad de hijos importante y también en casos que hayan, sí, a lo mejor puede haber un solo hijo, pero afectado a una enfermedad grave. También podría ser. O a lo mejor hay un solo hijo, pero claro, tiene cuidados especiales. A lo mejor también debiera producirse el embargo por más del 50%. Pero son situaciones extraordinarias, el límite que establece la ley por regla general Profesor, es el una pregunta. 50%. Profesor, ¿Sí? ¿Podría ser un niño con TEA? Podría ser en la medida que tuviera gastos especiales. Ya, pero póngase usted, ¿hasta cuánto el porcentaje ahí sería? No dice la ley, dice más del 50%. Ah, ya. No dice Ah, la ley. más del Sea 50, pero más del no se fija 50. cuánto. No se fija Ya. cuánto. Prudencialmente el juez lo va a determinar. ¿Alguien dijo otra cosa? ¿Alguien quería hablar? sí, yo, Sí, una dígame. consulta cuando el bien es embargable, pero ahí vive gente de la tercera edad. Ya, pero espere. Primero estamos en las remuneraciones, salarios, pensiones, ¿ya? Ya. Entonces, la primera cuestión que tenemos que ver es que la ley de abandono de familia y pago de pensión alimenticia, pues se pueden embargar remuneraciones. Entonces, no es tan cierto que no se puedan embargar. Pero hay otra cosa más. ¿Alguien se acuerda? Estaba en el Según video. según el artículo 57 del Código del Trabajo, nos Justamente, señala, nos señala que se pueden embargar lo que sea de 56 unidades de fomento. efectivamente. ¿A cuánto está la unidad de fomento? ¿Alguien se acuerda? Como 36.000 pesos. ¿Mm? 37.300 y algo. Hagamos el cálculo. treinta y Hagamos un siete cálculo. mil déjenme ver. Vamos a hacer el cálculo inmediatamente. A ver. ¿Ya cuánto me dijeron que está la unidad de fomento? Ah, 37.354 pesos, ya. 68. 300, 54. 354. Ya, hagámoslo así. Sí. Por 56, ¿no es cierto? ¿Sí? Por 56 UF. Son 2.091.824 pesos. Es decir, fíjense, ustedes tienen una deuda civil. Ustedes podrían embargar las remuneraciones por todo lo que exceda de 2.091.824 pesos. ¿Ven? Entonces, no es tan cierto que las remuneraciones sean inembargables. ¿Ah?
¿Sí o no? ¿Ven? Es posible Sí. embargar remuneraciones, para que sepan. Ya. El primer grupo eran remuneraciones y salario, entonces. Em, ¿Cuál es el segundo grupo? ¿Alguien se acuerda? El hecho del deudor, Ay, ¿no? No, pero es que son grupos. O sea, ahí, Ah, ya. claro, ahí, no, no dice el hecho, dice otra cosa. ¿Mm? Los medios, herramientas que tiene el deudor Bien, para subsistir. sí, muy los bien. medios. Sí. Efectivamente, los medios que tiene el deudor para subsistir. Incluso hay hablan de las herramientas de los labriegos, hablan, bueno, hablan también de las armas de los militares y una serie de cosas más. En el caso de nosotros serían los libros, po. A pesar que ahora hay mucho libro digital, pero los libros también podrían ser inembargables. Pero aquí, ¿qué dice la ley? ¿Se acuerdan? La ley también, ¿qué dice la ley respecto de estos bienes que sirven para generar renta, más que nada para la subsistencia del deudor? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la pregunta, profe? No la escuché bien. ¿Esto es absoluto o hay un límite? En cuanto, por ejemplo, yo podría decir, bueno, en mi vehículo motorizado, ¿m? A lo mejor soy taxista. A ver, ¿qué opinan ustedes? Al taxista no, porque esa es su A herramienta de ver, trabajo. yo creo que sí. Sí, igual. Bueno, Oh, ¿qué dice la ley? ¿Revisó el video? ¿Leyó el video? O sea, leyó el video, vio el video. sí, sí, vi el Ya, ya, video, pues. pues. Sí, Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley? O agarren su código, 445. oh, de verdad, tiene toda la razón. Tiene el mismo, Como, tiene cin- la misma, ¿sí? como Dígame. 56 UF, profesor, parece algo así, ¿o no? O lo También que tiene un excede de límite. eso. Tiene un límite que aproximadamente llega como a 1 millón de pesos. Aproximadamente. Ah, verdad. 1 millón de pesos y a elección del deudor. O sea, si me quieren, por ejemplo, un computador, bueno, más o menos un computador cabría dentro de ese precio, un notebook y unos libros esenciales, los códigos, por ejemplo, etcétera. Entonces puede caber también ahí. Ya, pero no son absolutamente inembargables. Ya, sigamos. ¿Qué otro grupo hay? Los grupos que dice lo inembargable de servicios de salud o municipales, Ya, pero ¿son concesiones o servicios públicos? concesiones, remuneraciones ay no, Las concesiones son tampoco se pueden embargar. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué otro grupo? Ya, el grupo ya que todos dicen. ¿Cuál es el grupo que siempre uno lo sabe? Ay, por eso no lo pueden embargar. No sé, pues, las camas, ya, ¿qué más? eh, la cocina, el Ya, refrigerador. el Usted refrigerador. dijo el refrigerador porque ahí ahora guardan la alimentación. Justamente alimentación perecible. Fundamentalmente se refieren a, a todos los bienes necesarios para la subsistencia del deudor, con la ropa, por ejemplo. ¿Mm? La ropa y el refrigerador es un electrodoméstico, pero más que nada no se embarga porque contiene alimentos. La cocina. ¿Mm? Por eso ustedes van a ver que estas cosas no las van a embargar. Generalmente, ¿qué embargan de una casa normal? El computador, o sea, cuando llegan el receptor va a embargar el computador, el living, el comedor, los televisores, los equipos de música. Y eso sería, pues. La lavadora tampoco creo que la embarguen. Hay otro, bueno, también hay unos tipos especiales de bienes, por ejemplo, las viviendas sociales. Las viviendas sociales tampoco se pueden embargar. Eso también es importante. Viviendas sociales. Ya, y ¿se pueden embargar los bienes de una embajada? ¿Qué creen Me ustedes? imagino que no porque pertenecen a otro,
a otra jurisprudencia internacional, o sea, de otro país ¿Cómo? eso. ¿A otra O qué? sea, no es que lo dije mal, ¿A otra qué? pero, a ver, están fuera del patrimonio chileno. El patrimonio chileno. A ver, no. O sea, me refiero a que, ponte tú, meterme en la embajada de Brasil, yo lo que tengo entendido es que eso corresponde a otro, afuera del territorio nacional. Bueno, sí, está fuera de, digamos, la jurisdicción chilena. Esa era la La palabra, Convención jurisdicción. de Viena, señala que esos territorios corresponden a otro país. ¿Mm? Por lo menos los países que están firmaron esa convención. Entonces no se podrían embargar. Yo una vez vi que se embargaron en un juzgado del crimen, embargaron bienes de una embajada. Así que ahí tuvieron que haber presentado un incidente de exclusión de embargo. Ya. Em, ¿Quién más nos queda? ¿Qué otro incidente más nos queda? Exclusión, reducción. ¿No? Reducción de embargo, ese nos queda. A ver, ¿de qué se trata el incidente de reducción de embargo? ¿Cómo esto, de reducción de embargo? Nadie. ¿Cómo es posible que yo reduzca los bienes embargados? ¿Es posible o no? No sé por qué no lo tengo, pero me imagino que es cuando el bien inmueble, me imagino, yo lo relaciono a que cuando el bien inmueble tiene más valor de Inmueble. la deuda, Podría ser cualquier bien. claro, bueno, pero cualquier bien tiene mayor valor de la deuda que se debe, imagino que por eso se pide una reducción. Ya, ¿y por qué pero cuál sería la razón de fondo? ¿Por qué yo puedo reducir? El bien a lo mejor no es del demandado, puede ser. No, yo creo que eso sería ya una tercería. Tercería, sí. Claro. A ver, ¿por qué yo podré reducir? Porque no se designaron los bienes en el mandamiento de ejecución y lo designó el acreedor y designó bienes en mayor cantidad. Claro, Entonces, un bien que cuesta mucho más de la deuda, pero ¿cuál es el fundamento de reducir? Porque a lo mejor quizás no hay más bienes. Es el problema que se puede producir. Pero ¿por qué tendremos que reducir el embargo? ¿Cuál será la razón de fondo? A lo mejor no puede exceder del valor demandado, profesor. Claro, tiene que ver por ahí, porque recuerden que el embargo, en definitiva, es accesorio, el embargo es accesorio al proceso. Tiene una dimensión cautelar y como dimensión cautelar es instrumental y debe ser proporcional. Entonces, por esas razones, no se podría embargar un bien que sea muy superior a a la deuda, intereses, reajuste y costas. Sin embargo, se produce la situación que si no hay más bienes, yo creo que aquí habría que embargar el único bien que existe, que a lo mejor va a ser un inmueble y que va a valer más, mucho más que la deuda, pero aquí no hay otro bien. Ese es el problema. En algunos tribunales se han planteado esta situación en que, sin embargo, no va a haber otro bien, reducen el embargo, perdón, claro, lo reducen o lo lisa y llanamente no permiten embargar ese bien, porque vale demasiado en relación a la deuda. ¿Mm? Ya. A ver, aquí hay un tema interesante. ¿Ustedes han visto familia? No, profesor, aún No, no. Ya. profesor. ¿Saben qué pasa con los bienes familiares? ¿Qué pasa cuando se decreta por un tribunal de familia que el bien es familiar? Se decreta un bien familiar. ¿Mm? Hay que pedir la autorización al Tribunal de Familia para poder alzar el bien familiar para poder embargar. Porque entiendo que igual no, se Ya, a podría ver, embargar ya. a pesar de que está declarada el inmueble como ¿Qué bien efecto familiar, produce la declaración de bien familiar? que protege a los menores que están
No, pero ¿qué efecto produce desde el punto de vista del juicio ejecutivo? Traba el juicio. Un ¿Pero poco. qué? ¿Qué produce respecto al embargo? ¿Se puede embargar un bien familiar? La respuesta es sí, se puede embargar un bien familiar, pero da una suerte de derecho especial a la persona que goza este bien familiar a solicitar que previamente se busquen otros bienes. Pero si no hay otros bienes, se va a poder recurrir al bien familiar y embargarse y venderse. Eso es lo único que genera respecto a los terceros, por lo menos. Porque respecto del, ¿Es una protección, profesor, sí, una protección, como tal? pero claro, una protección que es relativa, es una protección relativa respecto a los terceros, porque el acreedor del dueño del bien familiar, de todas formas, va a poder ser embargado ese bien familiar si es que no hay otros bienes. Ahora, si hay otros bienes, obliga al ejecutante a dirigirse contra esos bienes primero y después dirigirse contra el bien familiar. ¿Ya? Esa es la situación del bien familiar. Ya. Yo les recomiendo que... Disculpe, profesor, ¿Sí? consulta. Dígame. Respecto al bien familiar, ¿aplica como una sustitución del embargo? No, no es sustitución. Es un derecho que tiene la persona que, o digamos, las personas respecto a los cuales existe este bien familiar o son beneficiarios de este bien familiar para hacer que previamente se persigan otros bienes del deudor y si no hay otros bienes, recién ahí se puede embargar el bien familiar. Habría una suerte de prelación, donde el último bien a embargar es el bien familiar. Esa sería la situación. ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, profesor. Ya, Sí, listo. Sí, profesor, claro. profesor. Ya, ya. Entonces, yo creo que ya vimos todos los incidentes del embargo y vamos a pasar, vamos a hacer Em, vamos a continuar entonces con la realización de los bienes inmuebles. Esta es una materia muy, muy preguntada y bastante reglamentaria, y ya lo dije en la clase pasada, es una materia que manejan muy bien los abogados de los bancos y de las empresas de cobranza cuando tienen que ejecutar un inmueble y que a veces puede significar el pago completo de la deuda. Y bueno, y es bastante... eh, es una situación que genera bastante urgencia en la contratación de un abogado, ¿ya? Entonces, para resumir, ya, entonces ya terminamos la primera parte de la, de de esta clase y vamos a entrar a la segunda parte donde vamos a revisar la realización de los bienes principalmente los bienes inmuebles o bienes sometidos a previa tasación. En general, los bienes que no están sometidos a previa tasación son los bienes muebles. Ahora, los bienes sometidos a previa tasación principalmente son los inmuebles, pero también hay bienes que se encuentran sometidos a previa tasación y que debe realizarse este procedimiento que voy a indicar, que son principalmente los derechos respecto de sociedades de responsabilidad limitada. Si uno quiere rematar, embargar derechos, se pueden embargar derechos y se pueden rematar y hay que hacer este procedimiento para rematar los derechos eh, de sociedad de responsabilidad limitada. Situación que casi nunca ocurre porque todos sabemos que las sociedades de responsabilidad limitada no son nada si es que no tienen nada. Y muchas veces antes de que se les vayan a embargar los derechos, ya están vendidos, están vaciadas todas esas sociedades. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ordenar primero los trámites. Vamos a hacer un orden. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrar el material. Y la otra cosa, yo les pido que en las clases asincrónicas que se han hecho, que son esta y no sé, y otras más que he mandado otros videos, ustedes tomen apuntes de la clase porque ahí se ordenan las cosas, ¿no? Ya, entonces vamos a compartir la pantalla para... ya, ahí. Si ustedes se dan cuenta,
A ver, si ustedes se dan cuenta, a ver, ya, ahí está. Están viendo bien el material, ¿no es cierto? Que está en la página 46. Si ustedes se dan cuenta, em, aquí no están en orden, no sé por qué no puse en orden los pasos. Ya, pero ahora vamos a poner en orden los pasos. A ver, ¿estará primero la tasación o no? Ustedes me van a ayudar con esto. ¿Qué opinan? ¿Debe ir primero la tasación? ¿Sí o no? No, no creo. ¿Cómo que no? Si primero va la tasación. Sí, pues. ¿Sí? El Ah, primero, ya. acuérdese, usted estuvo presente en la clase pasada. Profe, pero es que tengo un enredo de cosas en la cabeza. Ya. Bueno, la clase pasada llegamos hasta, creo que llegamos, creo que llegamos hasta la escritura pública, pero estaba un poquito en desorden y ahora vamos a ordenarlo. Ya. A ver, vamos a repetir un poquito la clase anterior porque es esencial desde la perspectiva que esto es muy preguntado y yo lo voy a preguntar. Ya. Lo primero, que los bienes sometidos a previa tasación son aquellos bienes que antes de venderse deben ser tasados. Eso es lo primero. Antes de venderse entonces tienen que ser tasados. ¿Qué significa que tienen que ser tasados? Que tienen que ser su precio debe ser valorado, ya sea, bueno, principalmente por un perito, pero en el caso de los bienes inmuebles, la ley, el Código de Procedimiento Civil, ha indicado que el precio de los inmuebles debe ser, de venta, debe ser conforme al avalúo fiscal que corresponde al pago del impuesto territorial. ¿Qué significa esto? Que todos los bienes inmuebles están tasados por el Servicio de Impuestos Internos y esto se aplica para pagar el impuesto de contribuciones. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con todo esto? Obviamente, primero el inmueble debe estar embargado y los inmuebles se embargan con la inscripción del embargo en el registro de hipotecas y gravámenes. Una vez que está eh, inscrito, se entiende el bien embargado. A ver, una pregunta que también es bastante importante y que ya la revisamos en la clase pasada. ¿Qué efectos produciría esta inscripción del embargo en el registro de hipotecas y gravámenes eh, respecto del dueño del inmueble y respecto también de los terceros? A ver, ¿qué pasa? Que no Puede puede ser vender, transferido su enajenar. No dominio. puede A ver, realizar vamos actos por de parte, comercio. uno primero. A ver, ¿quién? Levante la manito. A ver, ¿quién quiere hablar primero? No sé, puede ser. ¿Quién digo yo? ¿Quién dijo yo? Profesor, a ver, A es que ver, no puede ser no puede ser traspasado el dominio a otra persona, o sea, no puede ser comprado por otra es persona. que no es tan así, es más ¿No amplio es tan todavía. A ver, así? Ya. no. A ver, ¿qué dijimos en la El clase bien pasada? queda excluido Bienes del comerciales. tráfico comercial, no puede ser vendido, enajenado, nada. Claro, queda incomerciable, es decir, queda fuera del Incomerciable es la comercio palabra. humano, incomerciable. ¿Y qué significa que sea incomerciable? No se puede transar en el comercio. No, pues sea más jurídica, por eso lo puede decir un periodista. A ver. No se puede enajenar. Ya, pero es más extenso, porque eso desde los años 60 ha quedado claro que es más extenso. Puede No ser puede ocurrir objeto la ilícito. tradición. Más extenso todavía. Que no se puede realizar ningún tipo de acto jurídico respecto del bien. Justamente, no podría realizarse ningún acto jurídico respecto del inmueble. Y estamos hablando de ningún acto jurídico. Compraventa, hipoteca, arriendo, donación, nada. No se puede realizar ningún acto jurídico respecto al inmueble embargado. A ver, esto también lo vimos en la clase pasada. ¿Y qué consecuencias tiene hacerlo? Si alguien, por ejemplo, vende por alguna cosa y el conservador inscribe ya, inscribe la Nulidad compra. absoluta. No, Bien, es nulidad absoluta. ¿Y qué efecto produce la nulidad absoluta? Y esto es importante, porque hay objeto ilícito.
El objeto ilícito produce nulidad absoluta, porque hay objeto ilícito en los actos prohibidos por la ley. Artículo 10 del Código Civil. Ya, ¿y qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo van a recuperar el inmueble? ¿Qué acción tendrían que presentar? Bueno, tienen que pedir la nulidad absoluta o no. Sí, Claro, tendrían que pedir la nulidad absoluta del acto o contrato. Y la nulidad absoluta respecto al acto o contrato se puede reclamar existe. acción reivindicatoria respecto de los terceros poseedores, estén de buena Mala o fe. mala fe. De buena. De buena o mala fe. Entonces, es un instrumento bastante potente y seguro. Listo. Ya. Ya, primer paso entonces la tasación. Aquí tenemos la tasación, ya sabemos que la tasación va a ser la que fije, la que esté determinada para el impuesto territorial del Servicio de Impuestos Internos, que se tasan o se actualiza la tasación cada 6 meses. Listo. Ya. A ver, ¿y es tan absoluta esa tasación? Porque obviamente la tasación la va a proponer el ejecutante. ¿Qué va a pasar con esa tasación? Con la tasación del avalúo fiscal. ¿Mm? Por lo que recuerdo, el dueño puede alegar esa tasación y no estar de acuerdo. El ejecutado podría El ejecutado. oponerse, porque se propone la tasación. Ya, se va a oponer generalmente en el plazo de 3 días. ¿Y qué problema tiene esta notificación de la fijación del precio? O de la tasación, mejor dicho. Tiene un problema, porque ¿cómo se notifica esto? ¿Tiene una regla para ser notificado? No hay una regla especial, por lo tanto, se va a notificar Por estado diario. por estado diario. Entonces va a ser difícil que se oponga. Listo. La tasación va primero, entonces vamos a poner la tasación ahí primero. ¿Cuál va segundo? ¿Qué paso va segundo? Ahí lo están viendo. Fijación de día y hora Ah, para el remate. No, va a No, ser la del base del remate. Va a remate. ser del remate. Va a ser del remate, van. Justamente las bases del remate. Entonces inmediatamente vamos a cambiar las bases del remate, las vamos a poner en 2. ¿Ya? Listo. Bases del remate. Listo. Ya. Ahora, ¿qué son las bases del remate? Esto también lo vimos. Cualquiera. Son a ver, son las condiciones de las que dispone el tribunal para que se remate el bien inmueble. No es la mejor definición. No, no es la mejor definición porque fíjese que No. las bases del remate, no es que las bases del remate, ¿quién las propone? Porque es una proposición realmente. ¿Quién propone las bases del remate? El martillo. No, pues sí, no, imposible. Los inmuebles no son vendidos al martillo, son vendidos ¿por quién? Los inmuebles, ¿se El juez acuerdan? árbitro, No, ¿no? no, pues en el juicio No, Tampoco. ejecutivo, estamos en el juicio ejecutivo. ¿Quién Ya, vende sí, sí. el El juez? ejecutante, el acreedor. El juez las vende, Pues, el juez, ya, listo. Entonces, las bases del remate, ¿qué son? Son las reglas que propone el ejecutante respecto de la realización del remate. Son las reglas básicas respecto de esta proposición. ¿Qué tendrá que contener las bases del remate? ¿Qué será? ¿Qué tiene que contener? A ver. La boleta de garantía mínima para poder postularlo. Ya, eso sí, eso se llama un requisito de seriedad para que los postores accedan al remate. Ya, ¿qué más debe contener? Pero vamos a lo esencial, a lo más importante. El precio mínimo. Claro, primero el precio, porque recuerden que eh, esto sigue siendo una compraventa, es una compraventa forzada, pero es compraventa. Incluso algo dijimos en la clase pasada de que esto es justamente y precisamente el ejemplo, la materialización de una definición que es de un jurista italiano, donde dice que
la jurisdicción se materializa en que el juez sustituye la voluntad de las partes por la voluntad de la ley. ¿Ven? Entonces, justo aquí es el juez el que reemplaza la voluntad, en este caso, del ejecutado, por la voluntad de la ley, que es que se pague esta deuda. Ya, ok. Entonces, generalmente en las bases del remate van a ir los elementos esenciales de cualquier compraventa, entre ellos precio. Y el precio El generalmente, objeto, la generalmente cosa. Ya. el precio en la base del remate va a estar la tasación, pero algunos ponen la tasación primero porque presentan primero la tasación y después las bases del remate, pero en general, por una razón de orden, uno debe ir a las mismas bases del remate, presentar, acompañar esta tasación y solicitar que ese va a ser el precio mínimo. Ok, ya. ¿Qué otra cosa habrá? ¿Ah? Como le mencioné, la cosa, o sea, que Claro, sea precio, determinada la cosa, el cosa. objeto. Hay que determinar porque en las ventas por el Ministerio de la Justicia, en este caso del inmueble, ¿cómo se vende el inmueble en definitiva? ¿Cómo se va a vender? Hablando de los bienes, de la clasificación de bienes. ¿Cómo se vende el inmueble? Como especie de cuerpo, ¿cierto? Justamente, Al usted va a favor. ver, por ejemplo, cuando usted ve una compraventa normal, usted va a ver que se vende como especie de cuerpo cierto. Eh, y acá, si se vende como especie de cuerpo cierto, tenemos que individualizarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo individualizamos el bien inmueble en las bases del remate? La Con los inscripción por lo tanto, deslindes. la inscripción de Muy dominio. bien, con los deslindes, bueno, primero con la dirección. Los deslindes que aparecen ¿dónde? La inscripción de La dominio. En la escritura inscripción pública. de dominio o en registro conservador de bienes raíces, en el registro de, porque tiene varios registros, en el registro de Registro de propiedades. Registro de bienes. de propiedad, en el registro de propiedad. Entonces, lo individualizamos conforme a los deslindes, la dirección y también identificar la inscripción determinada. Listo. Ok, ¿qué más tendremos que poner en estas bases del remate? El rol de avalúo. Sí, efectivamente se pone el rol de avalúo porque como una compraventa y hay que ver si paga impuestos o no, ya, pero eso es marginal de todas formas. ¿Qué más? Ya sabemos el precio, tenemos la cosa individualizada. ¿Qué más, pues? ¿El precio cómo se puede pagar? El avalúo fiscal, No, pues ya no, Al ya lo. contado. ya lo Claro, pedimos ya. Ya. sí, pues está en la base del remate. Claro, efectivamente uno tiene que poner las condiciones de pago, generalmente, y en estos casos siempre al contado. Al contado, listo. Ya. Bueno, y los demás ustedes lo pueden revisar. Creo que en la clase pasada revisamos una base del remate. Ahora, estas bases del remate son la proposición que hace el ejecutante al juzgado para que el juzgado ¿qué tiene que hacer el juzgado? La tiene que aprobar. Entonces, las bases del remate, ¿cómo se van a proveer? ¿Qué va a hacer el juez con las bases del remate? Concitación. Claro, Concitación. podrían ser propuestas, téngase por propuesta las bases del remate con citación, o téngase por aprobar las bases del remate si no fuera objetada dentro del plazo de 3 días, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué derecho tendría el ejecutado? ¿3 días para oponerse, usted dijo? Claro, podría oponerse. ¿Y cuál sería su principal oposición? El, El, el el valor. valor, El Claro, pago. el No. valor, principalmente es el valor. También hay una cuestión de pago que vamos a revisar, pero el valor. Podrá decir que realmente no deba ser, eh, no debe hacer el avalúo fiscal, entonces va a decir que mejor se proponga un perito para que valore la propiedad y bueno, salga a un mayor precio. Ya, ok. A veces los bancos ya tienen el peritaje hecho, la tasación hecha. Ya, Profesor, ¿qué tengo una más? consulta al ¿Sí? respecto.
Sí, Claro, el valor, el perito que te indica un precio comercial de tasación y qué tan real es justamente. que se aplique un precio como de término medio entre el precio del avalúo fiscal versus la tasación comercial. En la ¿Ya? práctica, ¿qué es lo que se ve? Esa es Ya, mi mire, pregunta. en la práctica, miren, en la práctica es difícil que se objete la tasación, que puede estar pedida sola o puede estar pedida en la base del remate, porque no, el ejecutado generalmente es una persona que generalmente no ha tenido recursos para pagar su deuda hipotecaria o la deuda que corresponda al inmueble, etcétera, entonces tampoco tiene dinero para contratar a un abogado y generalmente no objeta nada. Pero en el caso que llegue a objetar, tiene que pagar el, eh, el perito y generalmente como el perito primero tiene que ser designado, se designa en una audiencia y lo designa el tribunal muchas veces, porque generalmente no se accede a los peritos que son propuestos por las partes, generalmente no se proponen, sino que solamente que eh, sea designado por el tribunal. Y en este caso, en general, el peritaje la valoración que se obtiene con el peritaje es la que va a aparecer en el precio. Ese general. Ahora, podría incluso ser objetada, porque es un peritaje que puede ser objetado. Se podría contratar un perito alterno, etcétera, pero difícil, difícil. Eso. ¿Otra duda? ¿No? Ya. Entonces tenemos las bases del remate. Fíjense que hay por ejemplo, los particulares cuando proponen bases del remate, igual que los bancos también lo hacen, proponen una cláusula que a los juzgados, a los jueces no les gusta mucho, que es la cláusula de que ellos el ejecutante pueda concurrir a la subasta con cargo a su crédito y adjudicarse, obviamente, a concurrir a la subasta sin pagar ninguna garantía y adjudicarse el bien con cargo a su crédito. Generalmente cuando no son bancos, los juzgados no acceden a ello cuando estamos hablando de ejecutantes que no son bancos porque estiman que estamos casi frente a una situación de autotutela. Los bancos tienen reglas para vender estos inmuebles que adquieren en remate, entonces ellos están regulados en este aspecto. Y por eso, cuando lo hace un particular, ejecutante, eh, incluso sin haber oposición, estas bases del remate son modificadas en ese sentido de que el ejecutante no pueda concurrir a la subasta. Bueno, eso principalmente las bases del remate, que creo que las vimos bien la clase pasada. Ya. Entonces tenemos tasación, Una base del remate, ¿sí? Ya. Para efectos del día y hora fijado para el remate, el No, ejecutado en este caso. pero calma, todavía no hemos llegado a eso. Entonces Perdón. ahora sí, están por aprobar las bases del remate. ¿Qué seguirá? Si están aprobadas las bases del remate. La El día y fijación hora. del día y la hora. Justamente, justo lo que estaba diciendo, la fijación de día y hora para la subasta que va a ser una resolución. Ya. Ya, fijación de día y hora para la subasta. Bueno, aquí no hay ningún problema. La fijación de día y hora para la subasta generalmente se pone un plazo de un mes y medio, 2 meses para que se puedan hacer el resto de los trámites que deben hacerse para vender el inmueble en pública subasta. Y ya, ¿y cuál sería el próximo paso aquí, de todos los que están acá? A La ver. autorización para enajenar. Autorización para enajenar. Ya, pero eso podría, es que eso. Publicación entonces. Ya. Claro, las publicaciones. Dejemos esas cosas que pueden ocurrir, pero no siempre ocurren para el final, porque realmente puede ser una etapa que sí puede existir, pero que es para el final. Ya. Efectivamente, va la publicación de los avisos. Ya. Entonces, la publicación de los avisos. Ya, listo. Ya. Entonces, vamos a cambiar esto para acá, cortar. Vamos a ponerla acá. Ya, listo. La publicación de los avisos. Ya. A ver, ¿dónde hay que publicar los avisos? ¿El diario oficial? No. ¿No? O en cualquier medio. em, ¿Dónde generalmente se publican? O sea, ¿qué dice la ley? Aviso económico, ¿no?
Sí, no, la ley dice que tiene que ser en el lugar donde está ubicado el inmueble, en la capital de la provincia, etcétera, pero en general, ¿por qué se opta? Por un periódico de circulación nacional, sobre todo cuando es un inmueble bastante costoso, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué reglas tienen la publicación? Porque aquí hay unas cosas especiales respecto a la publicación de los avisos, ¿se acuerdan? Hay una regla de tiempo. A ver, ¿se acuerdan? 3 días, No, no, no. 3 veces, algo así. No, pero no, a una regla de tiempo. ¿Cuál sería la regla de tiempo? ¿Usted puede publicar los avisos cuando quiera? Cada 15 días. No, 15 días antes del remate. ya. Ahí sí, ya. Ah, ya. Se tienen que publicar, pero ¿cómo es la regla? ¿Qué dice la regla? ¿Se acuerdan? A ver. Ya, 15 días antes del remate, pero dentro de los 15 días antes del remate, pero ¿todos los avisos tienen que ser publicados 15 días antes? ¿Cuántos? Pero, profe, ¿son 3 efectivamente o son menos? No, pero primero vamos a la regla de publicación de la. ¿Y qué me están mandando? A ver, ya. No, 3 días no, tampoco. A ver. Es que depende, porque si usted A ver, dijo pero, que... pero espere. Ya, Tome su código. ya, ¿Ah? ok. Tome su código. ¿Ya? Y ahí me dan la respuesta. Porque esto lo vimos en la clase pasada. 15 días como mínimo. Ya, pero léanlo bien y después me dicen la regla. ¿No? Ya, ¿cuántos son? Profesor, disculpe, pero no me coincide el artículo. No Ya. sé, me sale, habiendo uno o más socios, No, pero ¿qué artículo está leyendo? estoy leyendo el 489. Ay, me equivoqué de código, El código, ¿no es perdón. cierto? Sí. 489. Sí, 489, ¿ya? El remate con el señalamiento Ya, del pero día no, y hora. léanlo ustedes para sí y me dice la respuesta. ¿No? ¿Cuál es la pregunta específica, La profe? pregunta es, ¿cuándo publico los avisos? ¿Cuándo? Ya, ustedes tienen que vender una propiedad y ustedes son mis procuradores. Ya vayan a publicar los avisos. ¿Cuándo lo van a publicar? ¿Cuál es la regla? 15 días antes de que se suba el ¿Perdón, inmueble. cuánto? Con 15 días de anticipación. Todos. Sin descontar los inhábiles a la fecha de la Ya, subasta. ya, eso. Pero esto lo vimos en la clase pasada. ¿Eh?
¿Se Dice acuerdan? 4 veces en un diario de la comuna. Sí, sí. De la comuna donde esté el inmueble, ya. Y sí, No, pero no sale. ¿Cuánto nos sale? El primero de los avisos tiene que ser con 15 días. ya, ahí sí. El primero de los avisos tiene que ser con 15 días de anticipación, al menos la subasta. 15 días de anticipación, y esos días días, son días corridos. 10 Escuchar, corridos. ese es el único plazo de días corridos que tiene el Código de Procedimiento Civil, el único, ¿ya? Eso también lo vimos en la clase pasada, el único. Sí, lo digo, que me da rabia. Sí, lo dijimos, sí, ya, listo. Ahora, ¿qué significa eso? Que el primero tiene que publicarlo al menos con 15 días de anticipación a la subasta y días corridos. Y los demás, ahí verán ustedes cuándo lo publican. Lo pueden publicar antes de los 15 días, los pueden publicar después de los 15 días, pero en general, ¿qué hace uno? Los publica, el primero lo publica con 15 días de anticipación, menos los corridos, y el resto, los tres que quedan, los tres, porque son cuatro publicaciones, el resto lo hace la semana antes de los días viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque los días viernes, sábado y domingo son los días en que más las personas leen los diarios. Eso se hace, digamos, de forma, no hay una obligación, pero de forma comercial uno lo hace así. Ahora, ¿en qué diario lo van a publicar generalmente? Y lo ordena muchas veces, la ley dice dónde se publica, en la comuna, etcétera, pero en general la resolución judicial es la que ordena en el periódico que tiene que ser publicado. Y generalmente ordena el Mercurio porque el periódico, el diario, que la gente que compra estas cuestiones o compra en remate lee con mayor asiduidad. ¿Ya? Listo. Eso quería decirle respecto de la publicación de los avisos. ¿Y estos avisos cómo se hacen? ¿Cómo tengo que redactar estos avisos? Realmente la ley habla de un extracto que debe contener los datos de individualización del inmueble, individualización del precio, individualización del tribunal se lleva el proceso, em, individualización, bueno, de la propiedad en cuanto a la inscripción para que las personas que estén interesadas vayan a revisar al conservador de bienes raíces, etc. Ya, publicación de aviso, estamos listos. ¿Qué sigue después? ¿Mm? Ya publicamos los avisos. ¿Qué sigue después? Autorización para enajenar el bien embargo. ¿Mm? ¿Qué sigue después si la cuestión fuera normal? O sea, sin que haya cosas extra, que ya vamos a explicar. Es que estoy entre subasta propiamente tal y autorización para enajenar. Ya, la autorización para enajenar, ¿cuándo se produce la autorización para enajenar? ¿Cuándo se va a producir? Porque no se produce siempre. Imagino cuando hay una sucesión hereditaria, No, no. ¿no? Lo vimos en Una la vez que clase existe una pasada. persona que se adjudique el bien, profesor. No, 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 no. Ahí dice autorización para enajenar el bien embargado. Claro, justamente. A ver, ¿qué pasó con la clase pasada? ¿La vieron o no? ¿O estuvieron presentes? Sí, sí, estuvimos Sí. presentes, pero, es que estamos, Ya. pero tanta cosa. ¿Y qué es lo que es el reembargo? ¿Qué significa el reembargo? ¿Qué es lo que es el reembargo? Consiste en que un bien puede estar embargado en más de un juicio. Justamente, puede estar embargado varias veces. Entonces, Claro. esto no se va a producir siempre, por lo tanto, no es lo que corresponde. Después lo vamos a explicar al final. Ya, ¿cuál sigue entonces? Eso es como una excepción sería, No. Bueno, una ¿no? situación ¿Cómo sería? excepcional. Una situación excepcional. Excepciones. Ya, ¿qué sigue entonces? Tiene entonces propiamente tal. Ya, la subasta. Bien, entonces ponemos la subasta. Ya, listo. A ver, la subasta propiamente tal. Muy bien.
La subasta. Cortar. Entonces lo vamos a poner acá. Listo. Acá. Ya. Y esto lo vamos a poner abajo. Listo. Ya, entonces estamos en la subasta. Ya, vamos a la subasta. Ya llegó el día del remate. ¿Dónde se va a llevar a cabo la subasta? ¿Dónde se venden los inmuebles? ¿Quién los vende? El juez, El juez. O sea, se va a vender. ¿El juez qué juez? ¿Qué juez? El juez del juzgado en donde se está llevando el juicio ejecutivo, ¿no es cierto? Ya. ¿Existe una posibilidad que otro juez venda? También lo explicamos en la clase pasada. Otro juez también puede vender. ¿Qué otro juez? ¿Es árbitro designado? ¿Perdón? ¿Un juez árbitro designado? No, no, si aquí no hay arbitraje, aquí hay justicia ordinaria. ¿Servidor podría ser? Por exhorto, Ya, por exhorto, ¿a dónde? Sí, siempre va a ser por exhorto. ¿A dónde? otro tribunal Recuerden de que otra. nuestro código es un código del siglo XIX, que se empezó a regir el siglo XX, al principio del siglo XX. Y yo me imagino que en ese tiempo las comunicaciones en Chile eran, las comunicaciones, los caminos, los trenes, todo era bien precario. Entonces se permitía, ¿qué se permitía? Y se permite actualmente, está en el código. A ver, ¿qué se permite? Se permite que se autorice a que se venda el inmueble en el juzgado en que tenga competencia, o sea, que corresponda al lugar donde está situado el bien embargado. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas eh, que viven en ese sector, en esa ciudad, en esa comuna o en esa provincia, van a tener más interés en comprar ese inmueble donde ellos mismos viven, o donde ellos mismos, en ese territorio donde ellos mismos están, po, ¿no? Por ejemplo, si se vende un inmueble aquí en Santiago, que no sé, en un juzgado de Santiago respecto de un inmueble que está en Pucón, o en la, no sé, en Concepción. Obviamente la gente de Concepción va a estar más interesada, po. Entonces, a esa gente hay que captar como postores. Es difícil que vengan de Concepción para acá. Aunque actualmente, por la reforma del año 2021, qué se puede hacer respecto a la subasta? ¿Cómo se puede realizar? de forma telemática. Justamente, forma telemática. Entonces, esa norma en cierta medida queda en desuso, porque casi todos los remates actualmente se hacen por vía telemática. Ya, la subasta propiamente tal. Ya, llegamos el día de la subasta. Hay ciertas cosas que no están en la ley pero que los juzgados la piden. Respecto de ella, imaginémonos que ya tenemos la subasta, que hay ciertos documentos que el juzgado va a pedir con 48 horas de anticipación. ¿Alguien sabe, se acuerda o ha trabajado en estas cosas y sabe lo que piden los jueces? Que no está en la ley, pero es para cierto resguardo. ¿Se acuerdan? ¿O alguien sabe? ¿No? Generalmente, bueno, por razones de seguridad, los juzgados piden que exista un certificado de hipoteca y gravámenes presentado con 48 horas de anticipación y actualizado, eh, para que el juzgado revise si hay embargos nuevos respecto del inmueble o si ha pasado algo con la inscripción, porque también hay que acompañar la inscripción de dominio para ver si ha pasado algo con la inscripción, y también el avalúo fiscal actualizado. Muchos remates se caen incluso por no tener el avalúo fiscal actualizado, lo que se actualiza cada 6 meses. Entonces también es importante cuando uno pide una nueva fecha de remate, cuando no se ha realizado el primer remate, que uno
adecue las bases del remate al nuevo avalúo fiscal. ¿Ya? Ya, aquí me contestaron algo en el chat que dice, claro, GP y el dominio, justamente. Ya. Ya, llegado el día de la subasta. Ya, ¿qué sigue después? Bueno, llega el día de la subasta, ¿qué sigue después? Después de la subasta propiamente tal. Se subastó. O, bueno, o puede ser que también se haya subastado, pero no haya postores o nadie quiera adquirir el inmueble. ¿Qué seguirá después? Imaginémonos que ya compraron. Un postor se adjudicó el inmueble. ¿Qué sigue? Otorgamiento de la escritura pública A ver. Hay algo aquí que falta. Bueno, en la subasta sí, hay algo que falta, pero lo vamos a poner acá. Ya, ¿qué faltaría? Si alguien se adjudica el inmueble. ¿Ah? ¿Qué faltaría? Lo vamos a poner ahí. Porque imagínense que ya el postor se adjudica el inmueble y ¿qué hay que hacer? ¿Basta con eso? Porque No, esto porque es una actuación, es realmente una audiencia. ¿Y las audiencias cómo se respaldan? En materia civil, por lo menos. ¿Cómo se respalda una audiencia? con una notificación o una resolución. ¿O estoy No, equivocada? está equivocada. Con otra Con el cosa. acta. Con el acta, efectivamente, con un acta. Ya. ¿Y cómo se llamará el acta? Acta de cumplimiento de embargo, me imagino. No. ¿Cómo se llama el acta? ¿Se acuerdan? También lo vimos en la clase pasada. Porque en cierta medida estamos ordenando lo que vimos en la clase pasada. Se llama acta ¿de qué será? Po? De remate, po. Acta de remate. Ya. Ah, de Ya. remate. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Y viene el otorgamiento de la escritura Ya. pública. Bien, el otorgamiento de la escritura pública. Listo. Pública de adjudicación. Ya. Cortar. Listo. Ya. Listo. Ok. Ya. Cortar. Ya. Ya. Otorgamiento de escritura pública de adjudicación. ¿Por qué habrá que hacer una escritura pública? ¿No nos basta con el acta de remate? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que los bienes inmuebles son solemnes. O Ya. sea, la compraventa de bienes Ya. inmuebles son solemnes. Y ese es el título. Mm, ya, pero qué más solemne y me imagino que qué más instrumento público que un acta de remate. El acta de remate es la que hace las veces de escritura pública, No, no, ¿no? No, no, po. no, no, no. Uno tiende a pensar eso, pero no es así. A ver, ¿por qué hay que hacer una escritura pública? Profesor, me imagino que para alzar la hipoteca o algún No, gravamen, no, sí, no, ¿no? no. Pero esto lo Ya, vimos en la clase next. pasada, esto está en el No, yo creo que artículo. eso es para acreditar que tú eres No, el nuevo dueño que no, se no, 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 adjudicó. No sé, no, pues ay, no sí, sé, pero de hecho las escrituras públicas no otorgan propiedad. solamente es como un título para poder yo luego, Ya, cuando se me entregue la tradición, yo ya, poder ya, acreditar el dominio. por ahí va, Ya, pero no es así. A ver, pero más fácil. A ver, ¿cómo se adquiere el dominio de los bienes inmuebles? Ya, ahí está. con un título y un modo. Ya, Mediante la inscripción de la escritura pública, ya, pero ¿cuál es el título? La escritura pública. Y no el acta remate, ¿no es cierto? Bueno, no el acta de remate, no, la Ya. escritura pública. Esto está en el artículo 1801 del Código Civil. El único título el único justo título para adquirir inmuebles son escrituras públicas. Cierto. Ya, tenemos el título. ¿Y el modo de adquirir? ¿Cuál es el modo de adquirir? la La tradición. tradición, pues, Ya, la tradición. ¿Y cómo se efectúa la tradición pues la respecto de entrega de los la cosa. inmuebles? No, respecto de los inmuebles. Ah, Mediante la inscripción de la escritura pública ¿En dónde? en el conservador en el de conservador de bienes bienes raíces, raíces, ¿En qué registro? de propiedades. de Ya, en el propiedades. registro de propiedad. Y es tan cierto que la tradición hecha por esta inscripción otorgue la propiedad, No, solamente claro, solamente
Solamente, La posesión de la cosa. claro, lo instala en la posesión regular. Pero habría una Cierto. situación en la cual sí podría instalarlo en la propiedad, siempre y cuando el otro propietario, o sea, perdón, el vendedor sea dueño. Si es dueño, va a constituir los derechos. Y en general, ¿cómo se consolida el derecho de propiedad en Chile sobre los inmuebles? ¿Mediante qué modo de adquirir en general? mediante la prescripción. Justamente mediante la prescripción. Entonces, bueno, estamos abordando materias civiles, pero efectivamente, en este caso, bastaría que el vendedor haya tenido una posesión regular durante 5 años y con eso, o 2 años, y bueno, o anteriormente. Bueno, la cuestión es que lo importante es que hayan 5 años de posesión regular y aquí hay una accesión de posesiones respecto del anterior tradente, etcétera. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, generalmente lo vamos a instalar en la propiedad, porque el otro ya era propietario, con la tradición. Ok, otorgamiento de escritura pública. ¿Y qué tiene que contener la escritura pública? Vamos, primero, ¿quién firma la escritura pública? La adjudicación. El juez. El juez, Bien. El juez, pero ¿cómo? ¿Como persona natural? ¿Como juez? ¿Como qué? No, ¿Como qué? como El- representante justamente, como del demandado, representante del deudor, del del ejecutado. deudor. Efectivamente. Ya, listo. Ok. ¿Y quién firma por el otro lado? ¿Quién se El postor, pues, el El postor que se adjudicó. Ya, el que comprado, adjudicó el ya. Vamos a cosas más prácticas. ¿Y quién va a redactar esta Adquirente. escritura? ¿Qué dijo, profe? ¿Quién va a redactar esta escritura pública? ¿El secretario o no? No. No. ¿Quién la va a redactar? La escritura pública. ¿Quién redacta la escritura pública? ¿Quién será? ¿Quién creen? ¿Mm? ¿El juez? No, el juez no No, trabaja para usted, el un juez. abogado entonces. Un abogado. ¿El abogado de quién? Un abogado. ¿De quién? Del Del postor. ejecutante. No, del postor. no El postor que se adjudicó. del que adjudicó, el que Claro, tiene adjudicó. que contratar un abogado y redactarla. Ya, ¿y qué antecedente hay que acompañar a la escritura pública? Porque cuando tengamos la escritura pública firmada por el juez y por el postor, ustedes la van a llevar al conservador, pero el conservador le va a decir algo. A pesar que ahora no dicen nada, porque hay otra situación, pero ustedes tienen que acompañar todo el proceso para ver si hay alguna ilegalidad o alguna nulidad que tiene que revisarla el conservador antes de inscribir. Pero actualmente está todo online, entonces no debería haber problema. Ya. Entonces ya tenemos la adjudicación, ya tenemos todo el juicio ejecutivo. Pero nos falta algo. Nos falta una situación que es una situación negativa antes de entrar en esta cuestión. En estas dos últimas que las vamos a ver al final de la clase. Pero nos falta, ¿qué pasa si no se vende? Se Si tiene no que llegan postores. ya se adjudican nuevas bases, no, otra No, fecha del remate, ¿no? ya hay que pedir una nueva fecha al remate. ¿Y qué más hay que hacer? Hay que ajustar qué cosa. Porque como no fueron a ese precio, habrá que ajustar el precio, ¿no es cierto? Nuevamente se Busca solicitan los documentos Dos en tercios. el Dos tercios avalúo. del avalúo, 2 tercios de la tasación. Ya. Y si al segundo remate no van. O sea, claro, al segundo remate nadie se adjudica. ¿Qué no hay hacer? mínimo. Claro. La tercera vez, prudencialmente el juez, bueno, es un derecho alternativo del ejecutante. ¿Qué puede hacer el ejecutante? Pedir un nuevo remate sin mínimo y que el juez prudencialmente ajuste las bases del remate, el valor. O, ¿qué podría hacer el ejecutante también?
propone dinero o no? No, Ah, yo me acuerdo. sí, lo vimos. Prenda pretoria. Claro, puede ser que se decrete la llamada anticresis judicial o prenda pretoria. ¿Qué es lo que es esto, la prenda pretoria o anticresis judicial? A ver, que a veces puede convenir. El acreedor creo que ¿Ya? se paga con los frutos del inmueble, ¿cierto? Justamente, se va a pagar con los frutos, los arriendos generalmente. Sí, Ya, es ya, sí. posible. Entonces tiene ese derecho alternativo si al segundo remate no hay postores. Listo. Entonces yo creo que estamos ok y vamos a ver, en 10 minutos más vamos a volver para ver estas dos cosas, ¿ya? Que son las finales, ¿ya? Así que en 10 minutos más volvemos, ¿ya? Ok, Ya, profesor. listo, que estén Gracias. bien. Chao. Prenda pretoria. Ya. Hemos vuelto y voy a repetir lo que dije fuera de la grabación, que la autorización para enajenar el bien embargado se da solamente para los casos en que haya reembargo, es decir, tenemos dos juicios ejecutivos en paralelo y un juicio ejecutivo va más adelantado que el otro y llega al remate y antes del remate hay que pedir la autorización para alzar el embargo en el otro juicio que va más lento, en el otro juicio ejecutivo, y se le oficia, se le exhorta al tribunal que anda más lento y que tiene embargado el inmueble, donde no se va a vender no ha llegado a la etapa de vender todavía, para que alce el embargo. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. A ver. Ok. Yo les conté de un caso que una vez me ocurrió sobre el reembargo y ahí aprendí lo que era el reembargo de mala manera. No, profesor, no No, recuerdo. ya. Resulta No lo que, recuerdo. sí, mire, resulta que hace hartos años, muchos años, me tocó, de haber sido el año 2000 o 2001, me tocó, se hizo un juicio criminal respecto de un camión atropelló a un motociclista. El motociclista tuvo hartas lesiones, fijaron una indemnización. Ese in- eh, Encontré dos inmuebles respecto del propietario del camión que atropelló a este motociclista. Dije, tengo dos inmuebles embargados, excelente. Tengo asegurada la sentencia. La sentencia no me acuerdo por qué cantidad salió, pero era una cantidad interesante. Bueno, resulta que terminó el juicio, pedí el cumplimiento incidental, me dieron el cumplimiento incidental, notifiqué el cumplimiento incidental y al momento de pedir el remate, tenía que acompañar los certificados de dominio en el juzgado del crimen y pedí los certificados de dominio y el bien había sido transferido. Y me dije, ¿pero cómo? ¿Por qué fue transferido si estaba Pero ¿cuántos embargado? días antes, profe? ¿Cuánto tiempo antes habían sido No, transferidos? no sé, un año antes, una cosa así. Los juicios criminales andaban muy lentos en ese tiempo, más lentos que los civiles en ese tiempo. Entonces pedí el certificado y estaban transferidos los dos inmuebles. No podía creerlo. ¿Por qué estaban transferidos? Bueno, estaban transferidos porque los dos inmuebles estaban hipotecados. Y obviamente a este caballero parece que le fue mal y se hizo un juicio ejecutivo. Se, Como estaban reembargados, o sea, estaban embargados por mi juicio y estaban embargados por el otro juicio, se ofició al juzgado del crimen para que alzara los embargos, se alzaron los embargos del conservador, se vendió y lo adquirió un tercero. Y se acabó. Y se acabó y no tuve dónde cobrar ese juicio. No hubo dónde cobrar el juicio. Todo el trabajo por nada. ¿Gracias a qué? Al reembargo. ¿No? Bueno, esa es la forma como uno aprende el reembargo. Entonces, cuando ustedes en general embarguen un inmueble con hipoteca, lo más seguro es que el único que se pague ahí sea el banco, no, y no ustedes.
porque son acreedores que no tienen preferencia. Listo. Esa es la autorización para enajenar el bien embargado. Ahora, vamos, ¿quedó claro esto? Para pasar a lo último, que es la purga de la hipoteca, que es bastante importante. Sí, profesor, pero esto ocurre solamente, me imagino, que cuando son bancos los que se Generalmente adjudicaron ocurre, eso. Ya. generalmente ocurre cuando son bancos. ¿No? Bueno, vamos a la purga de la hipoteca. A ver, ¿qué es lo que es purgar primero? ¿Qué significa la palabra purgar? Purga, ¿qué es lo que es purga? Purgante. ¿Limpiar podría ser? Sí, pero más precisamente. Yo lo que Purificar. entiendo es como es. ¿Ah? ¿Qué? Purificar. Justamente. De ahí viene la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Que no hay ningún católico acá? Purga. No, no hay ningún católico. Purgatorio. Claro, o el Purgatorio. purgatorio ya no existe. Hay que actualizarse la doctrina. No sé si el purgatorio existe. Por lo menos el demonio sí existe, según el Vaticano. Y el Ah, purgatorio, purificar el alma. pero por supuesto, si el purgatorio es para eso, para purificarse, para pasar al cielo, al paraíso. Bueno, efectivamente, la palabra purga significa purificar. ¿Qué pasa? Pasa que cuando un inmueble está hipotecado, existen varios derechos que tienen los acreedores hipotecarios. ¿Se acuerdan? Algunos derechos. ¿Qué derecho tiene el acreedor hipotecario? A ver, ¿vieron contrato? ¿Por qué es tan bueno la hipoteca como garantía, como contrato de garantía? Ah, pero todavía no nos enseñan la hipoteca, profe. Ya, bueno, Recién vamos en compra-venta. compra-venta. Ya, la Vinculación hipoteca. y Miren, promesa. la hipoteca es un contrato de garantía, es una caución. Por lo tanto, también es un contrato accesorio. Pero lo bueno que tiene es que genera varios derechos para la persona que es acreedora y que tiene esta garantía. El primer derecho que le concede es un derecho de persecución. ¿Qué significa esto de persecución? Significa que la hipoteca, la hipoteca, eh, la hipoteca se adhiere a la propiedad y pasa al nuevo, podríamos decir, al nuevo comprador, al comprador. Es decir, yo puedo vender un inmueble hipotecado, lo puedo vender, pero el comprador lo va a adquirir con hipoteca. Eso va a significar que si el vendedor no paga su crédito al cual accede la hipoteca, se puede perseguir ese crédito en el inmueble hipotecado, que seguramente va a estar en manos de un tercero. Eso se llama derecho de persecución. Listo. Pero tiene otro derecho más, que es el derecho de preferencia. Es un crédito privilegiado. ¿Ya? Y eso también lo vamos a revisar a propósito de las tercerías. Pero lo que nos interesa es la persecución. Ahora, este derecho de persecución, que también proviene de esta característica especial de que la hipoteca no solamente es un contrato accesorio y de garantía, sino que también es un derecho real que se constituye sobre los bienes inmuebles, por lo tanto se opone a cualquier tercero. Resulta que si uno vende un inmueble hipotecado, como ya les dije, pasa al comprador. Si uno en general vende un bien en un remate judicial, el remate judicial eh, purifica de cualquier gravamen o vicio que tenga el bien, salvo la hipoteca. La hipoteca no se puede purificar por la sola venta en remate judicial. ¿Sí? ¿Queda claro? Queda claro, ¿no? Sí, profesor. Si yo Sí, vendo profesor, un sí. inmueble hipotecado, por ejemplo, vendo un inmueble en pública subasta, en un juicio ejecutivo, y está ese inmueble hipotecado por un banco, bueno, el que lo adquiera lo va a adquirir con hipoteca para O sea que, limpiar, para purificar la hipoteca en una pública subasta, a través de una venta en pública subasta, yo previamente debo hacer el procedimiento denominado purga de la hipoteca. ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí.
Es como el alzamiento de hipoteca que se hace en una compraventa normal. No, no, porque aquí la purgamos, aquí la purificamos. Y Ya entiendo. aquí no, porque el alzamiento en general se va a hacer cuando haya voluntad de ambas partes contratantes, pero aquí no. Aquí no hay Profe, voluntad del acreedor hipotecario. Aquí se disculpe, hace un entonces, procedimiento para limpiarla. eso es lo que le quería preguntar. ¿Ese procedimiento es como que yo condonara la hipoteca? Mire, ese procedimiento lo vamos a ver ahora. Entonces, después que yo explique, usted me pregunta todo. Entonces, Perfecto. digamos, esto se encuentra en dos artículos. El artículo 2428 del Código Civil, que trata la hipoteca, y en este caso la purga de la hipoteca, pero hay que complementarlo con el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil, que trata una situación especial. Entonces, ¿qué tengo que hacer para purgar la hipoteca cuando estoy vendiendo en una pública subasta a propósito de un juicio ejecutivo? Tengo que cumplir con tres requisitos que están en el material. El primer requisito, que es fácil, tiene que ser vendido en una pública subasta ante un juez, o sea, en un juicio ejecutivo. Segundo, que los acreedores, el acreedor o los acreedores hipotecarios sean citados. Tercero, que haya transcurrido entre la citación de los acreedores y la venta en pública subasta, el remate, a lo menos el término de emplazamiento para el juicio ordinario. ¿Ok? Cumplida con estas tres condiciones, el acreedor hipotecario solamente puede optar a un derecho, que es ejercer su preferencia, su derecho de preferencia en el pago de su deuda, de preferencia en relación con el ejecutante. Si es que el ejecutante tiene preferencia, bueno, ahí tendrán que operar en proporción o, bueno, ahí vamos a ver las reglas cuando veamos las tercerías. Pero en general, si hay más acreedores hipotecarios, se va a pagar primero el que tiene la hipoteca de primer grado. Las hipotecas se prefieren en el orden de su constitución, la más antigua de primer grado, segundo grado, y así, hasta el infinito, pero no creo que nadie hipoteque más de 3 veces una propiedad, pues nadie le va a prestar plata si está hipotecado 3 veces, muy difícil. Bueno, entonces, hecho este procedimiento, la venta en pública subasta va a purgar la hipoteca y el postor que adquiera el inmueble lo va a adquirir limpio, sin hipoteca. ¿Sí? ¿Queda claro? Profesor, no sé si lo entendí. A ¿Se lo ver, explico a ver si lo entendí? a ver. A ver, a ver, la persona, y voy a explicarlo lo más simple posible, ¿ya? La persona que en el caso que fuera un banco, que tiene la hipoteca sobre ese bien inmueble y necesita ese bien inmueble para adjudicárselo Lo está y vendiendo está otro acreedor. hipotecado, Lo está vendiendo otro acreedor. otro acreedor, ya. Claro, pues, no Pero lo vende él el paga banco. esa hipoteca, pero él paga esa hipoteca, él ¿Quién paga la quedaría como hipoteca? el que quiera adjudicarse ese bien inmueble, paga esa hipoteca y por eso queda como la preferencia la tiene él para adjudicarse el bien inmueble, una cosa así, ¿o No, no? no, no. Y no sería un buen negocio pagar la hipoteca tampoco. Entonces no Sería un mal entendí. negocio. Ya, lo que pasa, lo que pasa es que la hipoteca tiene el derecho de persecución respecto a cualquier tercer adquirente. Es decir, si usted vende un inmueble hipotecado, la hipoteca va a pasar al comprador. Eso queda claro, ¿no es cierto? Cierto, eso sí me Ya. queda claro. Ahora, cuando usted vende un bien, el que sea, en un remate judicial a propósito de un juicio ejecutivo, ese bien que se adquiere se va a adquirir sin ningún gravamen y ningún vicio. Sanea todos los vicios en la venta en remate judicial, salvo la hipoteca. Si usted vende un inmueble hipotecado en un remate judicial, usted lo va a comprar con hipoteca, a menos que realice el procedimiento denominado la purga de la hipoteca, que consiste en esos tres pasos. Primero, que se venda en un remate judicial. En segundo lugar, que sean citados los acreedores hipotecarios. Y en tercer lugar, que entre la citación y el remate haya pasado más del término de emplazamiento. Cuando se cumplen esas tres condiciones, el tercer adquirente, es decir, el postor que adquiere la propiedad
en el remate judicial lo va a adquirir sin hipoteca. Y lo único que van a tener el acreedor hipotecario o los acreedores hipotecarios va a ser su derecho preferente para pagarse con el producido del remate. ¿Sí? Sí, pero no, si yo le entiendo eso, Ah, pero entonces, no, pero es que lo que pasa es que no entiendo qué pasa con la hipoteca, con esa hipoteca. quedó No purgada, me quedó veo para limpiada, dónde, no pero por existe, se solamente acabó. por esa solemnidad Por el queda procedimiento y por el denominado purga procedimiento. la Claro. hipoteca queda purificada, el inmueble queda purificado del gravamen Oh, hipoteca. Hay que pero o sea, hacerlo. no hay ningún pago de nada entonces. ¿Cómo que no hay ningún pago? Nada. Lo único que No, se va a pagar, lo ujú. único que se pagan son los acreedores hipotecarios en este caso, porque Es el banco. primero, Por eso se están generalmente, citando. En la citación de ellos, ¿ahí es donde se paga o qué? Es que esa no parte pues, no lo dice, entonces como no lo entiendo. están citados, entonces lo que va a pasar es que los acreedores hipotecarios van a concurrir al juicio ejecutivo y van a cobrarse del producido del remate. De eso se van a cobrar. Pero el postor adquiere sin Ya hipoteca. entendí, ya entendí, ya entendí. Ah, es que eso era lo que no me hacía Qué clic, bueno, necesitaba porque saber. esto Sí, gracias. siempre queda siempre es preguntado. Ya. Queda claro, ¿no es cierto? El procedimiento. Y ahora sí, ya entendí cuando se Ya, pagaba la hipoteca, cuando ya recibían los sí. dineros y ellos recibían la hipoteca, ya, ok. Aquí me hacen una pregunta, o sea, en el chat. ¿Eso quiere decir que cumpliendo los tres requisitos se cumple la purga de la hipoteca? Sí, queda limpio. El acreedor, no, pues el que el acreedor no tiene ninguna preferencia. O sea, el acreedor hipotecario, claro, el único que tiene la preferencia es el acreedor hipotecario. En general pasa que, por ejemplo, a ver, eh, una persona, generalmente las personas normales de clase media tienen un inmueble y ese inmueble está hipotecado porque está pagando dividendos, etcétera. Si esa persona, por ejemplo, chocara y lo demandamos y obtenemos una gran indemnización y embargamos el inmueble hipotecado, entonces vamos a rematar el inmueble hipotecado. Pero si ese inmueble, por ejemplo, lleva, no sé, pues, de los 20 años que se demora en pagarlo, lleva 15 años pagado, obviamente la deuda hipotecaria va a ser menor. Por ejemplo, son 5 millones y el inmueble vale 150 millones y tiene que pagar 20 millones. Entonces, se hace la purga de la hipoteca, el acreedor hipotecario y se vende, por ejemplo, en 80 millones. El acreedor hipotecario se lleva sus 20 millones, se los lleva. El ejecutante, que a lo mejor su crédito era de 30 millones, se llevan los 30 millones. Y como se vendió en 80, quedan 30 millones que quedan para el deudor, listo. Pero en general puede ocurrir, y generalmente ocurre esto, que el deudor hipotecario, que también es deudor en ejecutado, tenga una hipoteca, por ejemplo, por 50 millones y el inmueble vale 40 millones. Y en ese caso, si se hace la purga de la hipoteca, el acreedor hipotecario se va a llevar se va a llevar todo, se va a llevar todo y no va a quedar nada para el ejecutante, que generalmente ocurre. Se va a llevar toda la plata. ¿Sí? Sí, pero en ese caso, si fuera Profesor, así, ya. Sí, sí, profesor, consulta, ¿y eso tiene relación para todos los otros acreedores, por ejemplo, como dice usted, si la cosa está hipotecada en un crédito automotriz, un crédito quizá hipotecario, ahí está relacionado con la prelación de crédito o no? obviamente, pero si es un crédito automotriz sería difícil O que sea, no automotriz, se pero quizá financiara con hipoteca. pero Generalmente eso se otros financia con acreedores. prenda. Es que depende Ya, depende de los acreedores, porque por ejemplo, si los acreedores son trabajadores, se van a llevar todo, po, y no va a quedar nada para el claro. banco. Y en Generalmente ese depende de caso, los créditos. profesor, discúlpeme, pero, es verdad, hay que levantar la mano. Está la Lorna primero y después Ujú. yo. ¿Ya? Buenas tardes, profesor. Una consulta que Sí. en general una vez me tocó ver un caso de una persona que estaba en proceso de remate de ¿Ya? un crédito, tenía un hipotecario y un crédito de automotriz, de un camión. ¿Ya? ¿Ya? Y estaban ya, bueno, obviamente el hipotecario se iba a adjudicar casi todo el precio, como dice usted.
pero Claro. le dieron un plazo de un mes para poder vender por las suyas al deudor. Ah, pero es que eso es otra cosa. Eso Eso es otra quería cosa, po. Eso es preguntarle. otra Eso es cosa, eso es algo muy voluntario, entonces, po. ¿Mm? esa era mi pregunta. ¿Es No, pues eso como es otra parte de cosa. la entidad que les dé ese chance al Claro, es otra deudor? cosa. Por ejemplo, claro, por ejemplo, a ver, un deudor y tiene un comprador y a lo mejor el crédito hipotecario, lo que queda por pagar de crédito hipotecario es poco, 10 millones o 20 millones de pesos, el inmueble vale 150 y le dice, ¿sabe? No me remate el inmueble, deme un plazo, yo me consigo un comprador y hacemos todo por una escritura pública donde usted alza la hipoteca, donde se deja el valedista o la plata en la notaría y donde el banco retira, etcétera. Gracias. Sí, pero eso es un acuerdo voluntario. Ya, ¿queda claro entonces? Ya, lo que le quería preguntar. En ese Sí, caso hipotético que usted dijo que ellos se quedaban con todo, sí. en ese caso no conviene hacer la purga de la hipoteca. En ese caso no conviene hacer el juicio ejecutivo, seguir adelante con el juicio ejecutivo porque está trabajando para el banco casi. Claro, ya, gracias Mm, por eso. mm. Ahí hay que evaluar. Quizás habría que evaluar otro bien, pero ahí se generan muchos líos. Bueno, eh, todo esto es así, salvo en un caso. Hay un solo caso que está en el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil, en donde el acreedor hipotecario puede mantener la hipoteca, no obstante que se haga el procedimiento de purga de la hipoteca. ¿Quedó claro? Hay un caso en que el acreedor hipotecario puede reservarse el derecho de hipoteca y no obstante que se haga la purga de la hipoteca, el procedimiento purga de la hipoteca, de todas formas el postor va a adquirir con hipoteca. Y es el siguiente caso, el caso del artículo 492 del Código de Procedimiento Civil. Es el caso en que un acreedor hipotecario de grado posterior saque a remate el inmueble, haga la purga de la hipoteca, haga el procedimiento de purga de la hipoteca y cite, obviamente, al acreedor hipotecario de grado preferente, es decir, una hipoteca constituida con anterioridad al ejecutante que está rematando, y si este acreedor hipotecario de grado preferente que está siendo citado, su crédito no está devengado, es decir, ¿qué significa devengado? Que no es actualmente exigible, puede optar por estos dos caminos. Puede optar por pagarse con el resultado del remate o, y perder su hipoteca, o puede optar por mantener su hipoteca. ¿Ok? Ese es el único caso en que, no obstante haber sido citado algún acreedor hipotecario, éste tiene el derecho a mantener su hipoteca, no obstante haber sido citado. Listo. ¿Quedó claro? Porque con esto me despido. Creo, profe, pero hay que darle una vuelta más, me parece. Y dele una vuelta. Se trata de dos acreedores hipotecarios, donde el acreedor hipotecario de grado posterior saca a remate la propiedad y hay un acreedor hipotecario de grado preferente, es decir, una hipoteca constituida con anterioridad. Si este acreedor hipotecario no tiene su crédito devengado al momento de ser citado, él puede reservarse la hipoteca, y es decir, haciendo todo el trámite de la purga de la hipoteca, de todas formas, el tercer adquirente, el postor que adquiere, va a adquirir con hipoteca. ¿Ya? Eso es. Bueno, nos vemos el próximo viernes y ahí les voy a dar las claves de la cátedra. ¿Ah? Ya, nos vemos, que estén Perfecto. muy bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias, profesor, que esté Chao, Ya, muy chao, bien. chao, profesor, chao. Buenas noches. Chao. me quedé con una pregunta. ¿Cuál pregunta? Todavía no nos vamos. Ya, ¿cuál pregunta? Pucha, profe, lo que pasa es que me tocó en alguna Te toca. oportunidad ver que fue el ejecutado al remate, pero esto lo encontré como esas como mañas, entre comillas, que ocupan. Le Ah, dijeron que ya. fuera Listo. y que ganara tiempo. Sí, sí. Vaya al remate. Entonces,
haga una Él oferta, tenía, adjudíquese el claro, remate, adjudíquese el bien y después no pague. claro, Sí, pues, gana claro, dos y en veces. ese tiempo en que le asignaron nuevas fechas, Claro, etcétera, él logró juntar la platita. revertir la situación, claro. Sí, son ciertas, eso es lo que, bueno, yo hay ciertas cosas que yo no puedo enseñar porque son cosas No, sí está bien, que no sí está bien. corresponden, pero dentro de esta cuestión de los remates hay varios resquicios legales. Entre ellos hay abogados que se dedican a echar abajo remates, po. Era muy común, Ah, era muy común hace, no sé, pues hace 15 años, 10 años, que para echar abajo un remate, lo que se hacía era llamar al juzgado y decir que había una bomba, po. Y con eso se hacía el remate. Pero esa cuestión es una artimaña, esa cuestión incluso es claro. un pito actualmente. O también Ah, habían resquicios en donde buscaban el error en la tramitación del proceso y pedían la nulidad del remate. Por ejemplo, se dan cuenta de que la tasación no estaba de acuerdo a la tasación actual. ¿Por qué? Porque era del semestre pasado. Ah, y lo echaban abajo. Por ejemplo, las publicaciones no fueron hechas también dentro del plazo, también lo echaban abajo el remate. Eh, no sé, se equivocaban en número, abajo el remate. Pedían reliquidación, abajo el remate. ah, Consignaban algo, abajo el remate. ¿Ah? Tantas cosas. ya. Pagaban, Bueno, la única forma de echar abajo un remate de manera lícita, yo diría, es pagando el precio, al menos el crédito. El crédito que está, o sea, el crédito que consta de crédito, reajuste, costa, o sea, el precio. Con eso uno paraliza el remate. ¿Para qué? Para después pedir liquidación y listo, y alzar el embargo. Pero el resto de casos son casos, pero... ¿Mm? Hay un caso bien interesante que nunca supe cómo se solucionó. Un caso, miren, el caso fue el siguiente y lo voy a terminar con esto para que ustedes piensen cómo solucionar el problema. Hace varios años llegó a mi oficina una persona que le iban a rematar su casa y em, tenía fecha de remate, etcétera. Juntó la plata, habló con el abogado del banco y le pagó al banco. le pagó al banco, le pagó al banco la deuda. A lo mejor el remate iba a ser, no sé, la propiedad valía 200 millones de pesos y debía solamente 50, o debía 30, o debía 20. La cuestión es que antes del remate le pagó al banco, le pagó la deuda. Pero el abogado del banco, por alguna razón, porque a veces ocurren estas cuestiones que entre los abogados que llevan los juicios de los bancos, que son externos muchas veces, no hay comunicación con el abogado del banco. Entonces muchas veces hay un desfase. Y aquí hubo un desfase. Entonces, la persona fue al banco, pagó el, pagó la deuda, la información no llegó al abogado externo de la cobranza Oh, y medio. remataron la propiedad. Remataron la propiedad y se la adjudicó un postor. Y ahí está la plata. Nunca supe cómo lo solucionaron porque yo les cobré una suma, etcétera, y les di una solución, pero ellos mejor fueron a hablar con el abogado del banco y el abogado del banco solucionó esto. No sé, o sea, no sé si lo habrá solucionado. No sé qué pudo haber, nulidad del remate, no sé cómo lo hizo. Casa nueva, ¿Perdón? una casa nueva. No sé cómo lo hizo. Pero yo estaba viendo que el remate sí es en definitiva una compraventa forzada. Entonces, para que haya compraventa, tiene que haber cuáles son los requisitos de validez o de existencia de una compraventa, o de cualquier contrato, por lo demás. Tiene que haber una causa lícita, ¿no es cierto? ¿Cierto? Pero antes de la causa lícita tiene que existir causa. Entonces, yo quería verlo por el lado de la causa. No había causa en la venta porque la deuda estaba pagada. Entonces, por ahí uno podía anular el remate, pero no sé cómo se hizo. Nunca le hice el seguimiento a la causa. Pero ven, ahí tienen algo para pensar. Bueno, ahora sí me despido. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, profesor. Muchas gracias, Hasta profesor. luego, Gracias. profesor. Adiós. Buenas